ahí tienen por título Desobediencia del hombre. Algunos, ¿verdad? Algunos que tienen alguna versión contemporánea capaz que dice otra cosa, pero... Génesis 3, voy a leer los primeros 3 versos. Y después los pongo un poquito en contexto. La historia creo que todos la conocen, pero igualmente es digno de recordar. Dice así, Génesis 3, verso 1, en el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Bueno, esta historia creo que es sumamente conocida, ¿no? Creo que todos nosotros en algún momento nos sentamos a leer Génesis y leímos el momento en que el hombre desobedece a Dios. Pero quiero poner un poquito en contexto lo que está pasando, que aparece la serpiente astuta, obviamente Satanás, el diablo, y un poquito lo que sucedía antes, porque ahí se le presenta y él dice: ¿con qué ha dicho Dios no coman de todo árbol del huerto? Es una pregunta, ¿verdad? Yo quiero llevarnos a lo que Dios dijo, porque la mujer responde, ¿no? En el verso 2. Pero yo quiero llevarnos un poquito más atrás, en el capítulo anterior, en el verso 16 y en el 17, por qué estaba la serpiente siendo astuta para poder tentar o llevarlos a desobedecer al hombre y a la mujer. En el capítulo 2, en el verso 16 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer, de todo árbol del huerto podrán comer. Más del árbol, 17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Qué le dijo Dios? Que pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. De la ciencia es ciencia es conocimiento. Menos del árbol que te va a dar el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ahora, vean qué diferencia hay. Y yo creo que empiecen a prestar atención a esto, porque esto es una de las cosas o de los puntos principales que quiero tocar hoy. Dios dijo: pueden comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás, la serpiente astuta, la serpiente antigua, les pregunta: ¿con que Dios les dijo no coman de todo árbol del huerto? Hay una diferencia, ¿no? En la forma que está hablando. Satanás le pregunta: ¿dijo que no coman de todo árbol del huerto? No, dijo que comamos de todos, menos de este. Ahora, ¿para qué hace esa pregunta Satanás? Cosas que quiero que tengan claro, y que creo que la mayoría lo sabe. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Satanás no es omnisciente ni omnipotente. Entonces, yo quiero que pensemos esto. La serpiente, que era astuta, vio a Eva hablando con Dios, o a Adán y a Eva hablando con Dios, Dios hablando con ellos, diciéndole: coman de todo lo que hay, menos de ese árbol. Los vio, eso es una conjetura por lo que está preguntando Satanás. Los ve en ese diálogo, pero se acerca para, vamos a hablarlo bien criollamente, se acerca a tirar verde para recoger maduro. Presten atención a la pregunta que hace Satanás. ¿Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? No nos dijo eso. Pero vos querés saber lo que nos dijo. ¿Entienden? ¿Nunca actuaron así como Satanás? Está tremendo. Miren, con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Ahí le está diciendo lo que tuvo, la conversación que tuvo con Dios. Está exponiendo lo que había dicho Dios para con ellos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Teniendo la información clara Satanás, ¿qué va a hacer? La va a querer desvirtuar, ¿para qué? Para llevarla a su favor. ¿Nunca actuaron como Satanás así? Fíjense cómo sigue. Presten atención.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, verso 4, no morirán. ¿Qué está haciendo? Contradiciendo lo que Dios dijo. Contradice lo que Dios dijo. Dios dijo A, pero Satanás no es así como Dios dice. Entonces acá en los primeros tres, le leí 4 para que tengamos la respuesta, ¿no? De lo que, o sea, la actitud que iba a tener la serpiente siendo astuta. Y esa astucia que tenía la serpiente, o sea, para mal, ¿no? O sea, la astucia en sí misma no es mala. Lo que es malo es la forma en la que puedes llevarla a cabo. El Señor dijo que tenemos que ser astutos, como serpientes, ¿no? Y mansos como palomas. Pero no dijo que seamos astutos para mal, como una serpiente. Y tampoco dijo que seamos astutos para mal, ni tampoco dijo que en vez de seamos mansos, como se dice en México, por ejemplo, que seamos mensos, como palomas. La paloma no razona, es bien lenta. Pero no hablaba Dios desde ese lado, pero sí nos dijo, seamos mensos, seamos mansos. Y tampoco dijo que seamos astutos como la serpiente antigua, sino que usamos la astucia para bien. ¿No? Entonces, la pregunta de Satanás es para sacar la información. O sea, sospechó quizás que Dios habló con ellos, o los vio, vaya a saber uno. Pero la intención de él era sacar lo que estaban hablando para poder él llevarlos a ellos a donde él quería. Eso es una actitud satánica. Si alguna vez la hiciste o la llevaste a cabo, actuaste como Satanás. O actúas como Satanás. Entonces yo me ponía acá una pregunta y me la subrayaba con marcador, ¿no? ¿Cuántos actuamos así como el mismo diablo? La intención de Satanás era obviamente hacerles desobedecer y finalmente lo logró. O sea, había un fin desde el momento que se acercó la serpiente a este matrimonio. Hacerlos desobedecer. Hacerlos desobedecer. Entonces yo no quiero hablar de la desobediencia, como es el título, pero de otra cosa más. La desobediencia y la influencia. La desobediencia y la influencia. La influencia no es en sí mala, la influencia puede ser buena, como la astucia, depende de cómo se use y de la manera en la que se use. Entonces, una de las cosas que quiero empezar a contrarrestar de la actitud de Satanás, porque es lo que no debemos hacer y lo que no tenemos que evitar, cuando uno quiere vivir una vida o busca vivir una vida que agrade a Dios, una vida íntegra delante de Dios, una de las primeras cosas que quiero que se graben y la recuerden, que esto les va a ayudar mucho, a muchos les va a costar un montón, es que nosotros, cuando por ejemplo, si yo viene alguien vamos a suponer a mi persona y me va a pedir un consejo, me va a hacer una pregunta X, no importa cuál sea, y me transmite una situación, yo tomo la situación que me va a compartir como una verdad que me está trayendo. Yo no me estoy preguntando si es una mentira, si es una verdad media, si es tan así, si no es así, si hay algo más, si la intención es... A mí eso no me interesa. Cuando me interesa más de lo que me está diciendo, o sea, a mí si venís a buscar un consejo y me planteas un tema, me decís, mira, tengo esto, ¿es rojo o blanco para vos? Para mí es blanco. Se terminó, no pregunto por qué lo querés, por qué me preguntaste, cuál es la intención con la que me preguntaste, para dónde está yendo, ¿me explico? O sea, toda esa extra lo hace aquella persona que no vive en integridad. El que vive en integridad se queda con la información que recibe, si es que recibe la información, y hasta ahí se queda y no necesita saber más. No lo carcome la intriga para tengo que averiguar. ¿Me explico? O sea, es muy importante esto. ¿Por qué? A ver, yo lo escribí así, ¿no? Cuando buscamos vivir una vida íntegra no necesitamos saber más de lo que se nos confía. ¿Nos vienen a confiar algo? O sea, a contarnos algo, lo que me cuentes queda ahí y no necesito saber más. No estoy interesado yo en saber más. ¿Me entienden? Porque si para vos lo más importante ya me lo dijiste, me lo compartiste, o me lo expresaste, sea en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, donde quieras colocarlo, como siempre lo digo. Cuando alguien va a confiarte algo, de ciertas maneras, ¿qué es lo que te genera el deseo de saber más de hasta donde se abrió esa persona? No necesito saber más. El que vive una vida íntegra no está interesado en descubrir todo lo que está detrás. ¿Me explico? A ver, lo que hizo Satanás fue, quiero saber lo que te dijo, quiero saber más, porque el fin detrás de todo eso era que vos hagas lo que yo quiero, llevarte a donde yo quiero. Eso es lo que quería hacer Satanás. Pero yo no estoy hablando todavía de eso, yo estoy hablando solamente del hecho de, me tienta a saber un poco más. ¿No? Siempre, a ver, para hacer una ilustración,
más sencilla. Capaz que pasa más entre las mujeres, ¿no?, que entre los hombres en ese sentido, pero no quiere decir que tengan la culpa, ¿no? Porque lo voy a parafrasear de esa manera porque capaz que queda más claro. Nunca se vamos a poner como épocas adolescentes acá y se van a enojar conmigo, pero vamos a poner la ilustración de dos adolescentes, ¿no? Dos mujeres ya, ¿verdad? Pero adolescentes, y una que está en su casa, en su cama, y viene la amiga que le dijo, vení que te tengo que contar algo. Entonces la amiga viene, se sienta en la plegama y dice, contame todo. ¿No? ¿Nunca les pasó eso a las mujeres? Los hombres capaz que no están así, lo hacen de otra manera, pero lo hago sin esa ilustración capaz que hasta cómica, para que podamos poner un poquito en contexto. La otra persona capaz le cuenta todo, le cuenta más las cosas que no pasaron, ¿no? Inventa y le pone luces de colores de todo a la situación. Pero la persona quiere saber más y hasta más. Ahora, más se quiere acercar y saber si tiene más intenciones de saber por qué, o si está interesada en lo mismo que está interesada la persona que le está contando. También, ¿verdad? Y se llaman amigas, por ejemplo. Pero el tema acá, lo que estoy haciendo enfoque no es tanto la conversación o el punto en el que se habla, sino la intención del corazón del oyente. La intención del corazón del oyente. Vamos a suponer que a vos te vienen a pedir un consejo. Si con lo que me decís a mí me alcanza, o a mí me viene a pedir, con lo que me estás diciendo yo tengo la herramienta suficiente que es la palabra de Dios para darte un consejo según lo que vos me decís, es según lo que vos me decís, si ahí se terminó, o sea, yo te digo según lo que vos me estás planteando, sea verdad lo que me decís, sea mentira, le agregaste, le quitaste, le pusiste, le sacaste algo, me lo estás diciendo para ver qué yo te digo, todo eso es asunto tuyo con Dios. Yo te voy a dar una respuesta según lo que vos me dijiste, se terminó. ¿Verdad? No estoy tratando de dilucidar qué hay en tu corazón detrás por lo que me vas a decir. Muchas veces puede ser evidente, quizás no, pero no me tiene que interesar. Ya cuando me interesa más, ya estoy poniendo mi integridad. O sea, yo tengo que, lo que recibo hasta ahí voy. Hasta ahí es suficiente. Hasta el lugar que me das de confianza. No quiero pasar por arriba tuyo ni envolverte para obtener más de lo que vos decidiste. Mirá si me vienen a contar algo sumamente delicado. Y con integridad, con sabiduría, lo expone de una manera educada, tiene que tocar temas delicados, qué sucedió y no se quiere exponer en detalles, me parece maravilloso. Yo no le estoy preguntando, contame detalles, ¿verdad? Ahí ya está hablando de que mi corazón no está siendo íntegro. ¿Por qué querés saber más? ¿Cuál es la intención que mueve tu corazón para querer saber más? Entonces la persona que busca vivir en integridad no busca eso, ¿no? No buscamos tampoco mayor información, no la necesitamos. Y si es así, estamos abusando de este privilegio que se nos da aquí, la confianza. Estamos abusando de la confianza que se nos entrega. Yo me imagino como pastor y el grado de confianza que ustedes pueden exponer a alguien que lidera como un pastor es quizá mucho mayor a que puedan poner de repente a alguien que recién conocen. Eso es evidente. Ahora, si un pastor no vive una vida de integridad, no procura vivir una vida de integridad, va a querer buscar información que de repente ni siquiera le interesa. No debería. Está abusando de su privilegio de poder tener esa confianza de la persona hacia él. Yo tengo que decir, bueno, hasta acá más de esto no me interesa saber. Incluso cuando la confianza es demasiada, capaz que quieran exponer más de lo que deben, si a mí no me interesa saber, es suficiente, no necesito saber más. Pero cuando la persona no es íntegra, porque de hecho le sirve saber más porque va a tener más facultades para poder, al abusar de su autoridad, más facultades, más puntos para donde poder tratar con la persona que tiene adelante, poder llevar a la persona hacia el fin que espera la persona que está recibiendo esa apertura. Eso es lo que hizo Satanás con Adán y con Eva. ¿Cuántos son más parecidos a Satanás? ¿Cuántos son más parecidos a Eva? ¿Cuántos se abren demasiado? ¿Cuántos quieren contar hasta los detalles que no tienen que contar? Están siendo quizá inocentes. Otros quizá necesitan todo el tiempo saber más. Están siendo más como el diablo. ¿Entienden? Entonces es muy importante poder ver el contexto de por qué termina la desobedición del hombre y la mujer y todo lo que va a repercutir en esto. Entonces les decía, ¿no? Abusar de nuestro privilegio, sea pastorado, ¿no? Ministerial, en nuestra familia, en caso de amigos. Miren, yo pienso en Satanás, está como serpiente en ese momento,
y el hombre, y Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo creó al diablo a su imagen y semejanza. Pero somos conscientes que Satanás es antes que nosotros. Presten atención a esto. ¿Cómo se estaría sintiendo el diablo que estaba destituido de la gloria de Dios, viendo que Dios creaba al ser humano a su imagen y semejanza, que lo colocaba en un lugar de privilegio, que se paseaba con él en el huerto, que se relacionaba con él y que charlaba con él? Y Satanás de lejos mirando: tengo celos, tengo envidia, me siento mal, estoy enojado, los odio, pero me voy a acercar a ellos. No quiero que estén con él. ¿Nunca actuaron como Satanás? ¿Cuántos se pueden parecer al diablo así? Entonces, yo imagino, ¿no? Inseguridades, envidias, temores. Lo que movió el corazón del diablo, si es que tiene corazón, para llegar a Adán y a Eva, para tentarlos, para saber más de lo que Dios estuvo hablando con ellos. El 4 y el 5 yo les leía recién el 4 que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. O sea que él los está engañando y está contradiciendo lo que Dios le dijo. Y sigue: sino que sabe Dios que el día que coman de él, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en realidad ahí, miren qué interesante, Satanás no miente tanto, si se puede medir la mentira como mucho o poco, porque le dijo una verdad a medias. Verdaderamente, si comían del árbol iban a entender, iban a hacer sus cosas y entonces iban a conocer la gran diferencia entre el bien y el mal, iban a tener el conocimiento sobre eso. Pero en realidad les dijo: sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Y eso tienta, ¿no? Porque imagínate que ellos estaban ahí, eran creación de Dios, y nosotros queremos ser como Él, como Dios. Y todavía el diablo le dice: mira, si ustedes comen de eso van a ser como Él. Nosotros queremos ser como Él. Entonces ese corazón fue influenciado por Satanás. Yo lo voy a volver al principio, ¿no? Él se acerca a hacer la pregunta para ver qué les dicen ellos de lo que hablaron con Dios. Primero, intentó saber más de lo que, obviamente él no tenía que saber nada, pero quiso sacar información. Cuando saca la información la usa y la tergiversa de forma que los trata de envolver. ¿Para qué? Para arrastrarlos a su propósito. Cuando ya los está arrastrando y les expresa, ellos abren más su corazón y expresan mucho más de lo que tendría que él saber, porque no tenía que saber nada. Él descalifica la verdad de Dios y argumenta a favor de ellos, como diciendo: quédate tranquilo, yo estoy con ustedes, ustedes van a ser como Dios, es por eso que les dice que no coman del árbol del bien y del mal. Y generó que la tentación en el corazón de ellos. Queremos esa autoridad que Él tiene, queremos ser como Él es. Eso es lo que hizo caer a toda la humanidad. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Tergiversó la verdad. Cambió el asunto. No fue... yo pensaba, ¿no? Si nosotros actuamos así, si nosotros nos movemos de manera que buscamos para poder obtener más de lo que se nos brinda, somos diabólicos. Ya, si quieren poner palabras que puedan ser sinónimos de Satanás, no sé, el ventajero también es igual al diablo. ¿Por qué? Porque él sabía que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, que tenían una relación especial con Dios, que él no la tenía. Pero si él no la tenía, yo tampoco quiero que ella la tenga. Por eso las celos, la contienda, las envidias, los pleitos, todo eso es del diablo. Y nos parecemos al diablo más que nos parecemos a Cristo cuando actuamos así. Si ustedes pueden tener en su corazón estos tipos de sentimientos con los que pueden estar batallando, si es que están batallando, o si le están permitiendo morada dentro de su corazón, están siendo más diabólicos que cristianos.
Y eso es grave. No podemos dejar que habiten, no le podemos dar lugar. Porque esas son las evidencias de la vieja naturaleza en nosotros aún. El verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A mí me gusta que ahí a Adán lo presenta ya como el marido de Eva. Entonces era un matrimonio. Pero quiero de este verso mostrarles el proceso del pecado, ¿no? Lo que sucede en el corazón de ellos, cómo es que llega a ese fin. Yo anoté, por lo menos son 5 puntos que están en ese mismo verso, que hablan de la desobediencia. Porque ellos ahí demuestran que se deslizaron al pecado. O sea, fue tanto la influencia del diablo, de la serpiente, que terminaron siendo deslizados, influenciados y se deslizaron al pecado. Porque en sí, Satanás no los obligó a pecar. Ellos pecan por su libre voluntad. Lo que hizo fue influenciarlos. Y nosotros, para la gloria de Dios, o para el reconocimiento del enemigo, lamentablemente, muchas veces influenciamos a otros. O para darle gloria a Dios, para guiarlos, para persuadirlos, para que conozcan la verdad, para que vean la palabra de Dios como la verdad absoluta, para que vivan una vida de integridad. O deslizamos a otros, influenciamos a otros, para que pequen, para el beneficio propio de nuestros corazones, nuestros deseos engañosos. ¿De qué lado nos estamos parando de esta batalla, no? Entonces anoté algunos puntos que quiero que lo van a ver ahí, si quieren lo marcan, pero están en el verso. Lo primero que pasa frente al pecado en una persona, en este caso en la mujer, porque es la que describe lo que le sucedió, lo primero que pasó fue que vio la mujer, vio. Y capaz que si ustedes leen la Biblia asiduamente van a encontrar que habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Hoy compartían las vanidades. Bueno, justamente, la vanagloria es esa gloria falsa que hace que te deslices a buscarla, a moverte por algo que no te va a satisfacer. Entonces, la vanagloria de la vida. Lo primero que pasa, teniendo el pecado enfrente, es que lo vemos. Acá la mujer vio el pecado. ¿Y qué pasa cuando ves el pecado? El pecado dice: ¡ay, qué feo! No, es agradable. Es agradable. Y lo leen ahí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno, vio. Y que era agradable a los ojos. Le atrajo. Ahora, vos decís, pero el árbol no era el pecado. No. Claro que no. Lo que era pecado es hacer lo que Dios dijo que no había que hacer. Y cuando Dios dice algo que no hay que hacerlo, parece que a la carne le gusta hacerlo. No parece, es así. La carne va a buscar lo contrario a lo que Dios enseña. Entonces ya vio el árbol y menos que sintió: gloria a Dios por ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Señor, conserva tu sabiduría, haznos cada día más como vos. No, dijo: yo quiero eso también. Lo codició. Entonces tenemos que lo vio, le fue agradable, lo codició. Entonces teníamos los ojos, entró por los ojos, le agradó, sintió el deseo, depositó en el corazón la codicia. Voy a hacer lo que sea para obtener esto. Eso es codicia. Lo quiero, estoy codiciándolo, lo quiero, no me importa nada. Y el 4, va a la acción, lo toma y después lo culmina, ¿verdad? Porque termina comiendo de él. Entonces acá tenemos que lo vio, le fue agradable, codició, tomó y comió. Y no solo eso, porque esto es lo que yo voy. La persona es arrastrada, influenciada, fíjense, porque esto pasa. Si nosotros hacemos a Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Si nosotros caminamos como Satanás, no vamos a parecer a Satanás. Porque ella, ¿qué hizo? Lo vio, le fue agradable, lo codició, lo tomó, lo comió, fue, influenció
arrastró y hizo que el otro también lo vea como agradable, codiciable, que lo tome y que lo coma. No solamente cayó ella, sino que arrastró a quien tenía al lado. ¿A quién se pareció ella? A Satanás, que fue lo que hizo con ella. Satanás se lo hizo con ella fue y repitió eso con su marido. ¿Por qué? Porque dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, igual que ella. Y frente a esto, la pregunta ya la hice, pero la vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de influencia es la que vos estás generando en tu hogar, en tus trabajos, en tu familia, en tus hermanos, en tus amigos, en tus círculos en los que te mueves? ¿Qué tipo de influencia generas? Es muy importante. ¿Qué influencia estás generando en tu entorno? Yo pensaba, ¿no? Y sobre todo, porque como acá habla del marido y habla de la mujer, es perfecto para ejemplificar el matrimonio, como ya lo venimos viendo, y es perfecto para ver también la relación de Cristo con la iglesia, porque también lo habíamos hablado así en las reuniones anteriores. Entonces hay algo que podemos hacer, un buen ejercicio de los que están casados, y los demás, los que no están casados, lo pueden hacer con los hermanos, con nosotros dentro de la congregación, como hijos de Dios. Y esto es algo que me hizo meditar mucho, ¿no? Si ustedes como matrimonio tienen la capacidad de, cuando la otra persona viene, ¿no? Tu complemento se pone a tu lado y viene en una actitud pecaminosa, ¿no? De influencia, en desobediencia, airada, lo que quieran colocar, el pecado que quieran, y descubrís, ¿no? O la persona la conocés, sabés que viene en esa actitud. ¿Cuál es la actitud que toma tu parte? Para los esposos, con las esposas con los esposos, o los hermanos de la iglesia con los hermanos que son sus hermanos que se puedan acercar en esa actitud. Yo pienso esto, tenemos la capacidad, ¿no? O todo, sería maravilloso que todo matrimonio pueda actuar así, ¿no? Y los hermanos de la iglesia también. De cuando viene, vamos a suponer, viene mi esposa en esa actitud. Yo tengo la capacidad de oírla y decirle, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque no es lo que Dios dice. No es la actitud correcta que estás tomando con esta situación porque no me parece que tengas que actuar así. Aunque se enoje, se irrite, se moleste. Tener las agallas para poder pararte frente a la persona que tenés a tu lado todo el día y decirle, no pienso igual que vos en esto. ¿En esto no te acompaño? Porque fíjense qué increíble, ¿no? La reunión anterior les decía, ¿qué capacidad tenemos de impulsar, de acompañar, como hizo Débora con Barak, sin ser Barak el esposo? Entonces podíamos poner el ejemplo de la iglesia. Como hermanos tenemos esa capacidad de impulsarnos, de motivarnos, de acompañarnos. ¿Qué capacidad tenemos? Bueno, ahora es lo contrario. Lo que estoy diciendo es, ¿tenemos la capacidad de ponerle el freno al pecado? De poder pararnos delante de la persona que tenemos, que nos conoce tal cual somos y decirle, mirá, yo no comparto lo que vos estás haciendo. No comparto la actitud con la que estás parando. No soporto más, me estás comiendo la oreja. No quiero más eso. Está mal lo que estás haciendo. Estás mal como estás actuando. O hacemos como Adán, que fue, y acá no nos dice cómo se lo llevó a cabo, pero terminó comiendo del fruto que su mujer vio, le fue agradable, codició, tomó y comió. Porque, fíjense, nosotros tenemos que tener esa capacidad. Aquel que tiene carácter maduro en Cristo no es deslizado por el pecado que tiene al lado. Él le reprende y exhorta a la santidad al que tiene al lado. Si la Biblia me dice, por ejemplo, que la queja es como una tortura, cuando vos tengas a alguien que se te queja al lado todo el tiempo, claramente tienes a alguien que te está torturando. Porque es una tortura la queja constante. Y es pecaminosa. Entonces, por favor, en vez de decir todo que sí, para que se calle y no hable más, reprendé si no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo. Quizás tengas razón, la manera es totalmente pecaminosa. Es una falta de respeto. Estás faltando el respeto a una de las personas que no tienes presente en este momento. Estás faltando el respeto a Dios. Y no estás mostrando madurez frente a ningún asunto. ¿Tenés la capacidad de hacer eso en tu matrimonio? ¿Tienen la capacidad de hacer eso entre hermanos? ¿Se aman de tal manera que lo hacen? ¿O se permiten vivir así? ¿Se influencian unos a otros para vivir como Cristo o se influencian unos a otros para parecerse cada día más al diablo? Porque eso es diabólico.
totalmente satánico. Y da para pensarlo. Entonces, un carácter maduro sabe decir no me parece correcto, no es lo que Dios dice, no pienso igual, no comparto tu postura. ¿Y qué más? ¿Todo eso por qué? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Porque quiero hacerle mal, quiero pelear, tengo ganas de discutir? No, porque tengo temor de Dios, independientemente de la relación que tenga con la persona que tengo al lado, si es mi hermano en la fe, si es mi familia, si es mi esposa o mi esposo. Yo tengo una relación con Cristo y sirvo a Jesucristo, entonces yo tengo que llevar a las personas a santidad. ¿Verdad? Entonces tengo que tomar la autoridad que Dios me dio como hijo de Dios y como amo a la persona que tengo al lado, tengo que tratar por todos los medios posibles, por la confianza que me estaba otorgando en ese momento, no permitirle que sea una postura pecaminosa. Porque también puedo tener el carácter inmaduro, que sería un carácter débil, ¿no? Como vimos acá en la caída. Una persona débil es influenciada y arrastrada por el pecado. Entonces, si yo veo el matrimonio de Adán y Eva, ¿tá? Podemos analizar los nuestros y podemos decir, bueno, ¿cómo nos estamos parando frente a esa realidad? Porque si ustedes ven lo que sucedió, yo puedo darle, les voy a citar un ejemplo o dos de este tipo de matrimonio que hacen ejemplo también claramente de la vida cristiana, ¿no? Vamos al libro de Hechos, a ver si capaz podemos leerlo ahí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 5. Y ahí, esa historia también la conocen. Si Dios me ayuda. Hechos capítulo 5, el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene ahí? Sí. ¿Sí? Voy a leerlo. Capítulo 5 de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendieron algo que habían heredado, un terreno, un predio, y sustrajo del precio, o sea, de lo que se vendió, tomaron una X cantidad, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, miren lo que dice, esto es igual a la caída. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Imagínate que se te pare delante un hermano, sea dentro de tu familia o no, y te diga, fulano, y pone tu nombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren cómo sigue, el 4. Reteniéndola, o sea, reteniendo todo el precio de lo que habías vendido, ¿no? No se te quedaba a ti y vendida. O sea, si no la vendías, no se te quedaba a ti y vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? De aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios no necesitaba el terreno ni necesitaba el dinero. Acá el problema era el mismo que tuvo la mujer en el huerto del Edén y el de Adán. Porque acá le pasó a Ananías y a su mujer. Lo mismo. Fueron uno y otro influenciados por Satanás. Pero Satanás influenció a uno y a través de ese influenció al otro. Muere uno y muere el otro. Entonces, como familias, y como familia de la fe, como iglesia, ¿somos más parecidos a esto?
que Dios nos haga morir a todos hoy. Porque, no, a ver, piensen por un segundo, esto es un ejemplo exactamente igual que lo que sucedió en el huerto. Habla del corazón de nosotros, del corazón del hombre sin Cristo. Como tiende siempre a querer inclinar la balanza a sus favores pecaminosos. Entonces, a ver, quiero leerles algo más como ejemplo. Estuve compartiendo Jueces la vez pasada, el capítulo del 1 al 4 leímos, pero si pueden vayan a Jueces de nuevo, quiero leerles algo más. El capítulo de Jueces vamos a leer en el capítulo 9. Mientras lo buscan, quiero que podamos reflexionar en esto. Si nosotros tenemos esa mala capacidad de deslizar a otros al pecado, de influenciarlos y arrastrarlos, piensen que eso hizo que toda la humanidad quede destituida de la gloria de Dios. Esa actitud codiciosa, esa actitud irreverente, esa influencia satánica, hizo que todos estemos de espalda a Dios. Destruyó a la humanidad. Destruyó la relación perfecta que tenía Dios con su creación. Entonces nosotros cuando actuamos ahí destruimos la perfecta comunión que tiene nuestra familia, con nuestros hermanos, con Cristo. Cuando actuamos como Satanás, estamos destruyendo esa perfecta comunión que está encontrando nuestro esposo, nuestra esposa en Dios, cuando venimos con el pecado a influenciar para que piense lo mismo que yo pienso, para poder actuar como yo quiero, para obtener el beneficio que yo quiero, para decir yo tenía razón. Totalmente diabólico. ¿Jesucristo buscó eso en algún momento? Jamás. Jesús jamás buscó eso. Muy satánico. Entonces, quiero leerles en el capítulo 9 de Jueces. Yo la vez pasada toqué por arriba el final del capítulo para hablarles de cómo había muerto el hijo de Gedeón, la forma en la que murió ese hijo que había tenido él con la mujer que no era su esposa en realidad, ¿no? Pero quiero leerles un poquito sobre lo que pasa con el pueblo, porque cuando Abimelech quiere tomar el lugar de rey, él actúa de una manera que no es la correcta. Entonces voy a leerles algunos versos medio salteados, pero quiero hacer hincapié en algo que me llamó mucha atención, que yo estuve hablando al principio. Entonces quiero leerles algunos versos un poco salteados. Voy a leerles los primeros 4 versos del capítulo 9 y después vamos a ir un poquito más adelante. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobaal, de Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, hermanos de su madre, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo les ruego que digan en oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? ¿Que les gobiernen 70 hombres, que eran sus hermanos, todos los hijos de Jerobaal, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense que yo soy hueso suyo y carne suya. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. O sea que fue él a influenciar a parte de su familia para que puedan influenciar al resto. ¿Qué intenciones había en el corazón de él, no? Porque dice que el corazón de ellos se inclinó a favor de él. Porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Esa clase de hombres fueron los que le siguieron a él, ¿no? ¿Para qué? Para esto. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Ahora, ¿qué pasó? Él fue a matar a los otros 70. ¿Me quieren elegir a mí o a los otros 70?
si llegaban a decir a los otros 70, igual los iba a matar, así que no iba a quedar nadie, iba a quedar él igual. O sea, él estaba buscando que sea yo el que quede, no quede más. Voy a matar a todos para que no haya opción. ¿No? Es re satánico. Ahora, un poquito más adelante, ¿vieron cómo influenció para ser rey? ¿Qué pasa con esto? Yo se lo cuento bien breve. Jotam se escondió, se va y se para en un lugar bien alto y le habla a todo el pueblo que estaba siendo influenciado por Abimelech. Y miren lo que les dice. Miren lo que les dice. Esto es para tomar como subrayar lo que subrayan. Dice el 16. Ahora entonces, si con verdad y con integridad han procedido de hacer rey a Abimelech, y si han actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le han pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es su hermano. Si con verdad y con integridad, después que le dijo todo eso, les dice esto de nuevo, ¿no? Si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocen de Abimelech y él goce de ustedes. Miren Jotam, qué corazón. Diciendo, mira, yo sé que todo lo que hicieron fue un desastre. Ahora, aún así, si ustedes creen que en su corazón lo hicieron con verdad y con integridad, yo deseo que ustedes gocen de ese rey que les toca y él goce de ustedes. ¿No? Miren cómo sigue. El 20. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, o sea que él terminó siendo ese rey, ¿no? Obviamente, por 3 años. El 23 dice, miren que esto es la justicia de Dios, cómo Dios se encarga de las cosas que ni Jotam pudo hacer por la obstinación del pueblo. El 23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. O sea, ¿qué pasó? Lo que Jotam dijo, bueno, si ustedes actúan con integridad y con verdad, él va a ser rey y ustedes van a gozar de él y él va a gozar de ustedes. Ahora Dios, si esto no viene de vos, si esto no está bien, si están actuando con falta de integridad, si están actuando con mentira, si están siendo influenciados por Abimelech, si esto fue la peor manera llevada adelante, que se levante el mismo rey contra ellos y ellos contra el rey. Obviamente que eso sucedió al final del capítulo 9, como lo habíamos leído en la reunión anterior. Abimelech muere porque una mujer le tira una rueda de molino en la cabeza, y antes de morir él le pide a uno de los de él que lo mate para no ser tan humillado y no muera por causa de una mujer. En definidas cuentas, vemos la influencia satánica de este hijo de Gedeón, que se buscó todos los medios para ilegítimamente proclamarse o levantarse como un rey, no siéndolo, no siendo íntegro, no viviendo una vida en verdad, buscándole de la manera más ilegítima, y el resultado que le dio obviamente fue el menos deseado para él, pero el más obvio por no vivir una vida agradable delante de Dios. Y en eso tengo mucho temor por cada uno de nosotros, que podamos buscar, como decía hoy, o permitirnos ser influenciados por Satanás, no tener la autoridad, los que somos esposos, de usarla en nuestro hogar para poder ayudar a nuestras esposas, para corregirlas. Las esposas no tomar el lugar de ayuda idónea para poder ayudar idóneamente a su marido, corregirlo y permitirle el pecado y ser arrastrado junto con él, o viceversa. No estamos hablando de poca cosa. Fíjense que una familia misma puede ser destruida por permitir un pecado. Una familia, si se destruye parte de la iglesia, y una iglesia puede ser destruida por causa del pecado de una familia. Un hermano nomás con un corazón como el de Abimelech puede destruir toda una congregación.
Porque si no hay personas con carácter firme que reprendan el pecado, que corrijan y se permiten ser influenciados y arrastrarse en los deseos engañosos del corazón, se termina destruyendo más de lo que se va a edificar, porque la intención primera no era legítima. Y hay algo bien interesante en esto. Nosotros jamás podemos llamar bendición de Dios a aquello que obtenemos de manera ilegítima, aquello que alcanzamos, pero tuvimos que mentir en el transcurso. No podemos decir que Dios nos bendijo. Yo no puedo decirles a ustedes, Dios me bendijo, me compré un instrumento nuevo si yo para conseguir el dinero actué de manera ilegítima. Si yo robé de repente para poder comprarlo, lo compré, sí fui y lo compré, ahí no mentí, pero ¿con qué dinero lo compraste? O lo obtuve, ¿cómo lo fue que lo obtuviste? De manera ilegítima, tuve que mentir, o tuve que decir una verdad a medias, o tuve que tapar un error para que no se vea. A mí, por ejemplo, más allá del trabajo en la casa de música, por fuera reparo instrumentos. Yo tengo que reparar instrumentos que son capaz muy caros y muy delicados, donde no hay piezas que se puedan restituir o no se pueden conseguir, solo se pueden restaurar. Yo tengo la manera más rápida o la manera más lenta y más segura. Pero lo hago como tiene que ser y el dinero que cobro lo cobro de manera legítima, o lo tapo y hago una lavada de cara. ¿Para qué? Para poder tener el dinero más rápido. Y esa es una tentación que en el corazón va a aparecer. Pero como yo busco sujetar mi carne constantemente para poder agradar a Dios, porque eso es algo personal, como cualquier hijo de Dios, no quiero que eso pase, por más necesidad que yo tenga en mi casa. Porque eso tarde o temprano va a salir a luz y se va a ver. Entonces, yo tengo que ser sincero. Aun cuando veo situaciones que son soy incapaz de resolver porque me sobrepasan en el intelecto, prefiero decir, mirá, no tengo forma de hacerlo. Que atarla con alambre de repente, como se dice comúnmente. Pero eso habla de la integridad del corazón también, de la manera que uno quiere resolver las cosas, de la manera que uno busca alcanzar su beneficio. Yo puedo cobrar el dinero y puedo decir, Dios, gracias por este privilegio, hoy tengo para poder tener el sustento en mi casa, pero fue de una manera legítima, no puedo llamarle bendición. Fui influenciado por Satanás para que engañe mi corazón y yo engañar a otros. Estoy engañando. Y eso es diabólico. Parezco más un hijo del diablo que un hijo de Cristo. ¿Para qué hablo esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué tenemos que procurar como hijo de Dios? Purificar el corazón. La santificación es el proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros. El mecanismo, la forma en la que nosotros lo buscamos a través de la purificación, purificar nuestros corazones. O sea, ¿qué hago? Tengo que asegurarme que no hay nada dentro mío que esté mal. Que esté mal. Porque si eso queda ahí, eso sutura, y eso va a buscar dominarme y poder llevar a otros también a ser influenciados. Entonces yo me anotaba algo, ¿no? Todo lo que salga de un corazón sin purificar no dará buen fruto, ¿verdad? Lo pintemos como lo pintemos. Yo lo hablaba en la reunión anterior. Nuestros frutos tienen que verse lindos y tienen que tener el sabor a Dios. Y decir, Dios, lo estás haciendo como si sentís un sabor. No me malinterprete, lo que yo quiero decir es que tanto lo que se ve externamente como el interior del fruto tiene que ser tan legítimo una cosa como la otra. Tiene que estar Dios exteriormente y tiene que estar Dios interiormente. Ahí tiene que estar Dios dominando, desde el corazón del fruto y la parte externa. Porque puede verse lindo, pero puede estar podrido. Entonces, es tan importante andar en la verdad como proclamar la verdad, ¿no? Y yo le decía recién, me lo había anotado acá, que no podemos llamar bendición de Dios a lo que hayamos alcanzado a través de la mentira, a través de la mala influencia, a través de las palabras y las acciones deshonestas. Muchas veces no somos honestos. Porque capaz que crees que no, fue una mentirita, o no se lo dije, ¿sabes? Y no mentí porque no le dije ni sí ni no le dije nada. Pero no está siendo honesto. Está siendo deshonesto. Y si sos deshonesto, no sos cristiano. No estás dando el ejemplo de Cristo. No estás reflejando a Jesús. Miren el corazón de Abimelech. Fue deshonesto. Influenció y engañó con acciones a todos. Inclinó la balanza a su favor y así todo terminó perdiendo. Terminamos perdiendo. Como les decía la vez pasada, si no fuésemos hijos de Dios, vamos a ver las injusticias de la vida. El injusto, el impío prospera, pero cuando ya sos hijo de Dios,
y querer buscar la manera de salir adelante de manera ilegítima, se viene todo abajo. Se viene todo abajo. No se sostiene. No se sostiene. El pecado sale a luz. En los hijos de Dios, el pecado sale a luz. Lo que puedas es querer esconder, el poquito de plata que te quisiste guardar ilegítimamente, ¿no? Ananías y Zafira, hablando por ellos, ¿no? Como le pasó a ellos, terminó saliendo a luz. El Espíritu Santo le mostró a Pedro, y Pedro dijo: ¿por qué mienten? ¿Por qué mienten? Y terminaron muriendo. Terminaron muriendo. Ahora, ¿no? Pensando un poco en el Génesis y viviendo a Cristo. Ahora pensemos en Jesús, lo que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero vamos a remitirnos al Génesis. Por un matrimonio desobediente, sin carácter e influenciado por Satanás y influenciado uno a otro, todos nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, vean el desastre que ocurrió por el primer matrimonio que quiso ser como Dios. Entonces, como familia en Cristo, como hermanos y aquellos que son matrimonios, tienen el ejemplo de lo que no deben ser. Yo tengo el ejemplo de lo que no debo ser en el Génesis. Y tengo que pensar que hubo un precio que pagar enorme en la cruz para poder restituir mi relación con Dios. Cristo vino a morir en la cruz por los impíos. Entonces Jesús vino a pagar el precio por vos. Hoy estamos del otro lado de la cruz, vamos a decir, ¿no? La miramos hacia atrás. Ellos miraban hacia adelante y ponían su esperanza y su fe en el Salvador. Nosotros también, pero hacia atrás, porque Cristo murió ya por nosotros. Sabiendo que Cristo murió por nosotros, sabiendo el precio que tuvo que pagar, sabiendo lo que Él tuvo que sufrir, sabiendo todo lo que es, teniendo mayor conocimiento y mayor entendimiento a todo esto, aún osamos de alguna manera de poder hacer lo mismo que hicieron en el comienzo. Y nosotros tenemos que dolernos y realmente tenemos que lamentarnos cuando podemos ver cómo podemos influenciar para mal a una persona, cómo podemos llenarle. A ver, ustedes piensen en sus casas si quieren, que es donde más influencia vamos a tener. Aquellos que tienen hijos van a poder ver a sus hijos y se pueden lamentar o se pueden gozar en Dios. Porque todo lo que pasa, que sale a flor de piel, como nos pasó a todos nosotros, por ejemplo, en la adolescencia, un poco más grandes, que aparecía todos los dolores de la niñez que recibimos, nunca me los dijiste, bueno, estaban todos ahí, ¿verdad? Porque empiezan a supurar cuando ya somos adolescentes. Algunos de ustedes pudo tener diferentes vidas antes de llegar al Señor. Yo tengo el recuerdo claro cuando me senté con mi madre a poder decirle: mirá, yo soy un drogadicto. Porque quería hablarle de Jesús y no sabía ni cómo hacerlo en ese momento. Solo quería contarle que mi vida ha cambiado. ¿Y qué había cambiado si nunca vio mi vida en realidad? Para ella era siempre el mismo. Pero cuando empezás a escarbar por qué fuiste lo que fuiste, las acciones que tomaste, por qué las tomaste, indudablemente que hay una gran responsabilidad de uno porque uno decide hacerlo. Es tu responsabilidad. Adán y Eva fue su responsabilidad. Más allá de la influencia que ejerció el otro. La mujer me dio de comer. No, vos fuiste influenciado y vos decidiste que también querías eso. ¿Verdad? Entonces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos una parte en la que somos influenciados, pero hay una responsabilidad absoluta en nosotros cuando decidimos hacer eso por lo cual fuimos influenciados. Entonces vamos a poder ver, y nosotros que tenemos a personas a las que tenemos que influenciar, cuando vemos sus pecados, cuando vemos sus defectos, cuando vemos sus frustraciones, cuando vemos sus limitaciones, cuando vemos... ¿Por qué crees que están ahí esas cosas? ¿Por qué crees que están ahí? ¿Con quién comparte más horas en el día? ¿A quién ves más todo el día? Quizás sea un pequeño espejo de los defectos que tenés vos, que transmitiste a la generación que viene abajo. Y nos tiene que doler. Porque estamos influenciando para mal y no para bien. Más allá que la persona abrazó esos defectos y los abrazó como propios y con orgullo los defiende a capa y espada. Porque lamentablemente nosotros tenemos muchas características de los que nos criaron, con las que luchamos. O a veces no las luchamos, las abrazamos con orgullo. Peor. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que influenciar a los demás con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente hablada, vivida, que dé un testimonio de transformación, que yo pueda estar discipulando con mi vida
corrigiendo con mi vida y no apañando el pecado, no de una manera diciendo o entendiendo como que ese momento tengo que mostrar más misericordia. No le diré lo que está pasando, no entiende por qué se siente así, o vive esto, o vive lo otro. No están pecando. Y si están pecando, y tenés que entender que están pecando. Cuando están bajo tu responsabilidad, como hoy, como congregación, la parte espiritual de ustedes, han delegado una cierta autoridad hacia mi persona a través de la palabra de Dios. Y yo lo veo hacer un mamarracho. Yo tengo que decir que están haciendo un mamarracho. Es mi deber. Ahora, si yo digo, bueno, vamos a dejar. Lo que pasa es que a veces ustedes quieren ver la parte de la justicia. Yo quiero ver cómo le pegas la bofetada. Yo quiero sentir el placer de cómo estás rezongando al otro como venís a hablar a mí. Eso es diabólico. Eso es re satánico. Así son los corazones. Pero nosotros tenemos que entender esto. Yo tengo que poder mostrar a Cristo. Tengo que apuntar a Cristo. Tengo que influenciar con Cristo. Y no con mi parte humana. No con mi parte, la parte del hombre carnal, el viejo hombre que podía llenarse de ira o de enojo o de lo que sea y actuar con base a eso. Tengo que buscar a Cristo para poder ir a Cristo y poder ir con Cristo a donde voy. Y en mi casa, donde no tengo mucho tiempo de ir a donde no sé dónde, porque de repente el lugar está ocupado por mi familia, tengo que buscar la manera de tener relación con Cristo independientemente de todo lo que tenga dentro de mi hogar. Puedo vivir con 15 personas adentro de mi casa, pero Cristo me llamó a relacionarme con Él personalmente. Jesús iba al monte a orar. Probablemente si estaba en algún lugar con alguna casa, estaba lleno de gente alrededor de Él. Entonces no hay excusa, no tengo tiempo, no tengo espacio, no encuentro mi lugar, no tengo horas. No seamos atrevidos, por favor, Dios nos está viendo. Nos estamos mintiendo y estamos mintiendo a Dios. Nos sobra el tiempo. Nos sobra el tiempo. Tenemos que estar, no sé, cuasi glorificados, por decir algo. Y no lo hacemos, no buscamos. Claro, cuando vienen los problemas, hacia nosotros, en vez de resolverlos, los abrazamos. Y peleamos, parece que estamos peleando justicia juntos, ¿no? Y estamos abrazando el pecado. No es así. No es así. Eso es diabólico. Pensemos en la cruz, pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Pensemos en que podemos ir libremente a Cristo y podemos llenarnos de Cristo y podemos pararnos como en Cristo delante del que pueda estar errado y en amor, porque amamos su persona, más si es tu esposo o tu esposa, corregirlo, aunque se enoje en el momento, aunque se frustre, aunque porque no me digas lo que yo estoy diciendo nunca me vas a dar la razón, o le puedan poner el argumento que quieran para poder hacerte sentir mal. Vos tenés que estar parado en tus convicciones porque vos necesitas corregir a la persona. La persona que no puede aceptar un consejo, que no puede aceptar tu corrección, sigue hablando de un corazón orgulloso. Y más cuando obviamente, ya lo hemos dicho 20 veces, el que lo corrige es la persona que menos espera que venga a corregir su vida. Y aquellos que tenemos más tiempo estamos bajo la lupa de los que recién comienzan. Las desilusiones que se van a agarrar a nosotros. Y nos escudamos. Yo te avisé que te iba a fallar. Yo te avisé que soy un ser humano. Sí, todo bien. Es real. Pero soy cristiano. Tiene que prevalecer la luz de Cristo en mi vida. Sí vas a ver mis errores. Sí vas a ver que me equivoco. Pero donde yo te muestre que constantemente fallo en algo, por favor, reprendeme, exhortame, por favor, llamame aparte con amor, con lágrimas en tus ojos, corregime para que yo pueda cambiar. Y si no te sale así, busca a Cristo, no sea que estés influenciado por el diablo. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a orar, meditemos por favor, meditemos plenamente en esto. Dios nos guarde de la desobediencia, Dios nos guarde de la mala influencia, para no ser un desastre con nuestras vidas, ni un desastre con los que Dios nos encargó a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y el que tenga, estar dentro de la congregación, los que están alrededor tuyo son tus hermanos. Y ya tienes una responsabilidad frente al que tenés al lado de amarlo y de acompañarlo y no permitirle que se extravíe ni que sea influenciado por el diablo, menos ser un instrumento de iniquidad para que influenciar más a que esté influenciado.